Gracias a los patrocinadores, a la organización del 17º Congreso de Periodismo Digital. Es un placer, la verdad, estar aquí y sobre todo es un placer moderar una mesa como esta, con el nombre Nueva Comunicación para una nueva política. Como saben todos ustedes, en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 asistimos a una auténtica revolución política y en las instituciones. No solo por la entrada de nuevos partidos, sino porque los partidos rompían estereotipos tradicionales con la entrada, a su vez, dentro de esos partidos del activismo político, movimientos sociales, movimientos ciudadanos, movimientos vecinales. Todo esto trajo, como es lógico, la nueva forma de hacer política y, en consecuencia, la nueva comunicación para trasladar esa política. Hoy vamos a debatir sobre este asunto con tres invitadas de lujo que conocen bien este tema. Águeda Bañón, directora de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. Lucila Rodríguez Alarcón, directora de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Y Marimar Cabrera, jefa y responsable de Comunicación de la Alcaldía de Zaragoza. Bienvenidas las tres. Me gustaría, antes de nada, muy brevemente, porque aquí todo es muy brevemente, que nos contarais cómo han sido estos 8 meses en los que ha pasado de todo, que parece que ha pasado una legislatura completa, sí. Pero yo me gustaría de verdad que hicierais un balance, vuestra percepción, cómo ha sido la entrada, cómo está transcurriendo toda esta, insisto, revolución política que estamos viviendo. ¿Águeda? No, empiezo yo. Pues nada. Es que nos hemos Vosotras mismas. Venimos preparadas, esto está todo preparado. Sí, esto está todo preparado. Bueno, a mí me gustaría un poco introducir lo que es el marco. Digamos que el cambio político se da en una situación excepcional que también coincide con un cambio o una crisis en los medios de comunicación, ¿no? David ha dado unas pinceladas de esa crisis, sí. ¿No? Principalmente yo creo que lo que ha afectado muchísimo a nuestra capacidad de comunicar con los medios o de cómo se traduce lo que nosotros queremos acabar expresando a través de los medios, influye la propia crisis de los medios de comunicación que tienen pocos recursos. Es decir, hay un problema de recursos principalmente humanos y de recursos económicos que hacen que un periodista no tenga la capacidad de dedicarle tiempo a las cosas. Los medios, tanto locales como nacionales, van corriendo a todos lados, las plantillas son pequeñas y entonces eso hace que al final al producto no le puedas dedicar el tiempo que necesita, y más cuando estás hablando de cosas que en muchísimos casos son muy complejas. A eso se suma el enorme cambio digital que añade una inmediatez al producto que cada vez es mayor, es decir, hay que hacerlo todo inmediatamente, la noticia tiene que estar inmediatamente fuera. ¿Y eso qué hace? Pues que al final acabes muchas veces sacando información que no has comprobado. Y todos los medios que te rodean acaban copiando esa información que no han comprobado. Y entonces se crean como efectos bomba atómica, ¿no? En el caso de Madrid también tenemos otra cosa, y es que Manuela Carmena es un trending topic. Tú pones Manuela Carmena patatín y rompes con todas las cifras en Internet. En digital todo el mundo titula Manuela Carmena, parece que Manuela es la omnipresente, que lo está haciendo todo en el ayuntamiento, y obviamente no es así. Pero eso también incluye un factor que hace que la información no sea del todo correcta, ¿no? Y que además trascienda de lo local a lo nacional. Un tercer factor que creo que ha sido importantísimo es las televisiones. Es decir, la política se ha convertido en la alternativa al show business. Es decir, antes había toreros y tonadilleras y ahora está Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿no? Desde luego, los que asistimos a tertulias damos fe de ello. Entonces, ese cambio que ha habido en la televisión, que empieza con programas de entretenimiento de mucha calidad, como puede ser El Follonero o El Intermedio, bueno, a mí me parecen que son programas de calidad, ¿no? Pero que son de entretenimiento, que no son informativos. Efectivamente. Y de repente empiezan a sustituir a los programas informativos, están arrastrando ahora mismo a otro tipo de medios, no solamente al televisivo, es que está arrastrando a la prensa escrita y está arrastrando la radio. Y entonces se está convirtiendo la información política o de interés público en algo a veces amarillo, ¿no?
Y yo creo, y el último factor que creo que es súper importante es que nosotros el cambio que traemos a las instituciones lo traemos también o pretendíamos traerlo a nuestra relación con los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no han aceptado ese cambio bien que les estamos proponiendo, ¿no? Y el cambio nuestro consiste en, primero, por ejemplo, en no ofrecer un tipo de comunicación agresiva. Intentamos que la política sea suave. No sé si habéis oído a Manuela Carmena, lo repite todo el rato, la crispación, el salirse de ese discurso de enrabietado, ¿no?, de la política convencional. Bueno, pues es muy difícil encontrar espacio cuando no buscas la conflictividad constante, ¿no? Los medios de comunicación todavía no lo encajan bien. Y la segunda parte de innovación, que también nos está costando integrar, y estoy hablando sobre todo de los medios locales, es la parte de la transparencia, o sea, comunicar de una forma transparente y igualitaria a todos los medios, es decir, mira, aquí tienes la información y con esta información trabaja tú, en lugar de filtrar a uno para que lo saque primero y entonces luego los otros lo sigan. Y luego entraremos, Lucila, en la parte de prensa, de medios de comunicación, pero como os digo, el tiempo... Perfecto. Y me gustaría escuchar ahora a Águeda su experiencia, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona. A Marimar. Le toca a Marimar, no doy una. Adelante, Marimar, gracias. Un poco una reflexión en torno a de dónde vengo y dónde me encuentro ahora, ¿no? Yo empecé como periodista, sobre todo como periodista freelance, con vosotros. Con nosotros en público, efectivamente. Entre otros medios. Entonces, ayer me preguntaban en la cena, ¿cuáles serían las diferencias, ¿no?, con la nueva comunicación política? Y yo les decía, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia como periodista desde el otro lado a cómo veía yo antes los gabinetes y con el conocimiento de los compañeros, de los funcionarios, que algunos de ellos llevan desde los años 80 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, ese conocimiento y esa experiencia mía propia es la que yo puedo comparar con la de estar ahora en alcaldía en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y la principal diferencia que veo en este sentido, al margen de la comunicación digital o otras herramientas, es que hay una nueva dimensión de la información local. Y en el caso de Zaragoza es muy palpable, porque con la llegada de los ayuntamientos del cambio, después de las elecciones, la información local o la información sobre política local salta a nacional, mucho antes o mucho más de lo que antes lo hacía. Y en el caso de Zaragoza se nota muchísimo y es una de las cosas que también han comentado los compañeros del departamento que estaban allí antes de que nosotras llegáramos. Y es que en un pleno, en una comisión, nunca habíamos visto a cámaras de Telecinco, o a cámaras de Antena 3 o de La Sexta, a compañeros de otras de medios nacionales. Entonces, entra aquí yo creo que es muy importante también el papel de las delegaciones territoriales de los medios en las comunidades, ¿no? Y lo positivo, por hacer ese balance, lo positivo de esta situación yo creo que es que por lo menos en el caso de Zaragoza somos capaces ahora, por lo menos tenemos esa oportunidad de poner en el mapa la quinta ciudad de España, que antes salía pues, por festividades o casos muy puntuales, rachas de cierzo que se llevan por delante árboles o riadas, ¿no? Y ahora tenemos esa oportunidad. Lo negativo, un poco como decía Águeda también, como decía Lula, es que hay una gran falta de personal también en los gabinetes. En el nuestro lo sufrimos nosotras. Ellas creo que están de acuerdo también con esto, a lo que se une también esa falta de personal en los medios de comunicación. O sea, digamos que faltan efectivos tanto en un lado como en el otro y eso al final... Es curioso siendo tan elevada la cifra de paro en España, que falten tanta herramienta humana, entre comillas, tanto en los medios de comunicación como en los gabinetes. Estoy completamente de acuerdo porque la dimensión, además, es amplísima y hay que abarcar muchísimos campos y no basta con una o dos personas. Esta vez, gracias, Marimar, esta vez creo que sí acierto si digo que te toca a ti.
Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Compartimos muchas impresiones, situaciones y cotidianidades, aunque no siempre podemos compartirlas. Como antes estábamos diciendo, sería estupendo poder tener una comunicación mucho más próxima en el día a día, pero realmente el día a día del Ayuntamiento de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona es tremendo. Yo no soy periodista, no vengo de ese mundo, sí que vengo de la comunicación digital desde hace muchos años y me ha gustado mucho Miquel cuando estaba hablando de su papel de hombre orquesta, porque bueno, si vienes de comunicación digital eres mujer orquesta por defecto y sí que tienes muy interiorizado que lo que importa es lo que tienes que explicar, eso seguro que compartimos aquí todos y todas. Pero, sobre todo, que tiene que haber una interrelación entre los medios y los diferentes canales de una forma fluida, como lo viven las personas a la hora de acceder y de comunicarse, de compartir la información hoy en día. Esto es una de las cosas que cuando entramos en el ayuntamiento nos costó como aceptar. El gabinete de prensa, ¿no? Pues evidentemente tiene un funcionamiento brutal, ¿no? En el día a día tiene que convocar ruedas de prensa, dosieres, reaccionar a los medios, responder peticiones. En el caso de Barcelona, la verdad es que teníamos mucha suerte porque el mayor grueso de periodistas que están en el gabinete de prensa son grandes profesionales que ya estaban en mandatos anteriores y que, aunque siempre hay algunas rotaciones y cambios, sí que se mantiene un núcleo de periodistas valientes y aguerridos que trabajan muchísimo. Pero, por otra parte, la comunicación de campañas y la publicidad está en otra parte del ayuntamiento y, históricamente, no se han llevado o no se han entendido muy bien. Son dos tipos de comunicación que, bueno, creo que es uno de los retos que nos enfrentamos ahora, sí, de acabar de dignificar la comunicación digital y acabar de integrarla en una comunicación más global, pública, ¿no? Que es la misión que tenemos que hacer en el ayuntamiento. Precisamente sobre eso os iba a preguntar ahora. ¿Estáis dentro ya? Lleváis 8 meses, que habrán pasado volando o no en función de cada día, porque todos nos hacemos cargo de que en absoluto ha tenido que ser fácil, en absoluto. Pero bueno, seguro que también es apasionante y que en vuestras cabezas que trabajan las 24 horas y más si las tuviera al día, os habéis impuesto nuevos retos de cara al futuro, más allá, intentando sortear ese freno que es la actualidad diaria que os obliga, pues eso, a estar respondiendo, reaccionar, etcétera, etcétera. Más allá de esos, ¿qué retos tienen en comunicación los ayuntamientos, en este caso los ayuntamientos del cambio? Yo creo que uno de los principales retos de los gabinetes de comunicación, y creo que también en parte es trasladable a los retos que tienen los medios, es comunicar los logros sociales. Eso yo creo que sería uno de ellos. Es decir, en Zaragoza la Oficina Municipal de Vivienda ha logrado parar todos los desahucios desde que entró el nuevo gobierno municipal. La información sobre ese caso se ha reducido a breves en la prensa. Y claro, creo que tenemos que poner ese mensaje de decirlo. O sea, un ayuntamiento o una oficina de vivienda ha logrado conseguir esto. Es un ejemplo de que esto se puede conseguir y es un ejemplo de ánimo, de ética, de impulso, de apoyo. Y esto pasa con cualquier tipo de logro social, que lo que vende, desgraciadamente, no es si se produce el desahucio en lugar de si se consiguen parar todos. Otro sería un poco comunicar lo etéreo, lo que no es palpable. Para nosotros es muy sencillo explicar cómo se están ejecutando unas obras de unos carriles bici o de un arreglo de baldosas, pero es complicado trasladar el mensaje de qué es un proceso participativo o incluso conceptos que los tenemos mucho más cercanos, como la igualdad o los cuidados, ¿no? en el caso de Madrid. Sí. Y que se toman de una manera un poco, pues eso, ¿no? Creo que el reto es tanto
tanto nuestro como para los medios. Sí, porque de se comunicación nos llena la boca con, por ejemplo, esta semana que se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se nos llena la boca con los temas de igualdad y lo mal que estamos y hay un retroceso, que la crisis, que tal, pero luego a la hora de la verdad, es verdad, yo asumo, por supuesto, la parte que me toca como periodista en medios de comunicación, que los medios le dedicamos poco espacio y nos centramos más en la anécdota diaria. Vosotras, ¿qué retos? ¿O qué retos para las tres o qué retos para cada una? En fin, porque todo es compartir, supongo, también en esta tarea. Lo que dice Marimar lo compartimos totalmente, realmente es así, hay que aceptarlo. O sea, no que amplíes las becas de comedor para escolares no es una noticia interesante, no vende y por tanto queda como me sale ahora el catalán. No hay problema. Sí. En cambio, pues hay titulares que tienen mucha tirada, hay palabras que además ahora, pues claro, con las herramientas de análisis digitales, pues mides exactamente cuántos clics, cuando ves que si pones Colau, que si pones Carmena, y entonces todo lo hace Colau y todo lo hace Carmena. Y las noticias igual que tienen más interés para la ciudadanía, pues tenemos que esforzarnos y buscar otros canales a veces también para poder hacer que lleguen a las personas interesadas, que es la ciudadanía en general, que también quiere saber, bueno, pues cómo están evolucionando las políticas públicas y cómo les afectan en su vida real, que seguimos estando en situaciones de mucha crisis y de mucha necesidad en las ciudades donde estamos en los ayuntamientos. En el caso mío, de la Dirección de Comunicación, sí que tengo un encargo, un mandato ciudadano, que ya nos habíamos comprometido como Barcelona en Común en el programa, de entrar y analizar bien el gasto en publicidad que se hacía desde el ayuntamiento, racionalizarlo, cumplir con la ley de transparencia, que esto es por una obligación que tenemos todas las administraciones ahora, ¿no?, de hacerlo público, y también empezar a ver exactamente cómo se está gastando esa publicidad, recuperar y volver a poner en valor la publicidad como una parte muy importante de la cultura y de la información y separarla, pues, de otras prácticas en las que se ha abusado, pues en lo que se ha venido llamando el autobombo, ¿no?, o otro tipo de usos más partidistas que se salían de lo que política, ¿no? Y que realmente, pues bueno, la ciudadanía en general sí que le han llegado a escandalizar y bueno, y era una de las tareas. Esto supone entrar como en el modelo, ¿no?, y en la transformación que están viviendo todos los medios de comunicación. Simplemente el cambio del papel al digital que está habiendo, pues afecta directamente a la publicidad y económicamente también, pues no es lo mismo lo que se ha llegado a pagar, ¿no?, en una hoja para un robaplanas o para una página de publicidad, de lo que es ahora otro tipo de publicidad en digital, que no se puede trasladar tal cual y que tiene, por tanto, otro. Nosotros sí que creo que todos, bueno, hemos publicado ya el del 2015, ¿no? Hemos puesto las cuentas a disposición de la ciudadanía, junto con otras muchas cosas, y ahí se pueden ver, pues, por campañas, cuánto ha costado cada campaña y cómo se ha dividido entre televisión, radio, prensa, etcétera. Y seguimos, por tanto, con nuestro reto, que creo que es importante y que tiene mucho que ver también con el modelo de los medios de comunicación que están en transformación. Efectivamente, en transformación, además, rapidísima, y además lo que decís, efectivamente, los medios digitales tienen una cuenta pendiente, que es un modelo de negocio que te resulte rentable, que todavía no lo es, la publicidad se reclama, no es lo mismo el papel, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia, no me quiero liar. Lula, por favor, nos cuentas cuál es tu reto o el reto de tus compañeras que haya quedado por... Bueno, seguro que han quedado muchos, pero vamos a centrarnos. Pues bueno, yo lo primero decir, comparto los retos de Marimar, 100%. De hecho, creo que mi papel en el ayuntamiento tiene sentido porque yo fui directora de una ONG, de comunicación de una ONG durante
casi 3 años. Por cierto, saludo a los compañeros Sí. de Oxfam Intermón que están por ahí. Estamos aquí, están ahí Oxfam Intermón, sí, efectivamente. Y ahí nos enfrentábamos con el reto de cómo hacer que lo que es absolutamente, que afecta a tantísimos millones de personas, pero no tiene interés mediático, se convierta en algo de interés. Por lo tanto, 100% con Marimar, es un reto del Ayuntamiento a tope. Comparto 100% también los retos que ha expresado Águeda, porque nosotros también estamos con una forma de replantear el modelo publicitario y cómo se distribuye la publicidad, y nos está empezando a dar problemas. El otro día tuvimos problemas con un medio que nos ha sacado una página entera criticándonos por no haberles dado publicidad, cuando se está haciendo una distribución justa de la misma. También vamos a publicar en breve la distribución publicitaria, y igualmente también el tema de la transparencia es complicado porque todo el mundo accede a tus informaciones, y yo creo que los medios de comunicación no están habituados y no hacen un uso, a veces hacen como un uso muy rápido de la información sin entrar en el detalle, cuando es una pena, ¿no? Y yo quiero aprovechar también, yo creo que en mi nombre y en el de mis compañeras, para un poco cerrar esta parte anunciando el reto de, o sea, la prensa es súper importante. No en balde se le llama cuarto poder, y a mí es un término que no me gusta, pero es muy importante. O sea, los medios de comunicación han sido siempre ese agente que ve las cosas desde fuera y que es capaz de transmitir la información con esa visión externa, que no es la del sujeto que está participando en el hecho que se está narrando, ¿no? Y todo lo que está sucediendo del empobrecimiento de dicha información está afectando directamente al consumo de la información por el ciudadano. Los ciudadanos empiezan a no creerse lo que leen en los periódicos, y eso es súper grave. Es grave para los medios de comunicación, pero es grave para nosotros, para lo bueno y también para lo malo, porque hace falta que la gente se entere de lo que está sucediendo, lo bueno y lo malo, y que crea en ese portavoz que es el medio de comunicación para narrárselo. Entonces, esto para nosotros, o sea, para mí es importante que consigamos una situación de equilibrio donde empecemos a hacer un periodismo de calidad. Y recuerdo que para mí el periodista de calidad es una persona, es un profesional que es objetivo, que tiene una ética impecable, que es honrado y que, como decía mi adorado Enrique Meneses, es duro con el poder y es blando con el que lo necesita, con el más débil. Y yo, de verdad, desde aquí, insisto, con los medios, con los soportes digitales que tenemos ahora y con las capacidades que tenemos ahora, por favor, no olvidemos que esta profesión es súper importante y que hay que ser muy riguroso, muy ético y duro con los más Estoy fuertes completamente de acuerdo. Los medios de comunicación somos un puntal fundamental de la democracia. Sin medios de comunicación, sin derecho a la información, sin libertad de expresión, no hay democracia. En este sentido, yo creo que vamos a incidir un poco más, sobre todo porque habiendo medios de comunicación, periodistas, jóvenes periodistas, es importante la relación de los responsables de comunicación y sus equipos con la prensa, ¿no? Y quizá pues, a veces se producen tiranteces, se producen malos entendidos. Vamos a profundizar un poco en eso. A mí me gustaría que me dijerais ¿Cómo afrontáis vosotros directamente con vuestros equipos la gestión, lo que me estabais contando, la gestión de la actualidad? Vender entre comillas, ya sé que es un término que suena mal, pero así lo entendemos todos, la gestión social de vuestros jefes, de vuestros líderes políticos en este caso, porque los tres son líderes políticos indiscutibles en el panorama actual de hoy y muy potentes además. Frente a la información anécdota, ¿no? Como todos las tres lo habéis vivido en vuestras carnes. Me gustaría que citarais además los casos concretos que todos conocemos, pero me gustaría escucharlos en boca vuestra. ¿Cómo maridáis la puesta en escena de la gestión social con la anécdota informativa que se convierte en trending topic, que arrasan las redes sociales, que os bloquea los teléfonos porque todo el mundo quiere saber, etcétera, etcétera? Empezamos por Marimar, si te parece. Bueno, pues yo creo que con transparencia y con naturalidad, con ambas cosas.
no caben hoy no toca hablar de esto, no cabe por supuesto no cabe el plasma ni las ruedas de prensa sin preguntas, pero da pena que una ciudad se ponga en el mapa un día en el que el alcalde va a un foro de economía de Madrid a pedirle a los líderes nacionales que en esos momentos estaban intentando formar gobierno y donde les va a pedir que incluyan en esas negociaciones una reforma constitucional para una financiación justa de los ayuntamientos y de lo que se hable ese día sea de La Gomina. Entonces da mucha pena. Porque doy por hecho que todos conocen el episodio y no claro, lo vamos no era Gomina, a... ¿verdad? Y no era Gomina. O sea, hemos llegado a la anécdota, al ridículo, al espectáculo tan bochornoso de ni siquiera era un bote de Gomina, era un bote de champú. Pero claro, decir champú no queda tan bien, no queda tan ridículo, no nos lleva, ¿no? a hacer de esto, hacer la anécdota. Entonces, pues combatirlo, la única manera es de ser transparentes, ser naturales y explicar las cosas tantas veces como te las pregunten y te las pidan, aunque sea 17 veces, que fueron exactamente las que contestamos en Madrid aquel día. Además, entiendo que vosotros veis, y lo hemos comprobado, que sea el implicado, el propio implicado, el que salga a explicarlo, ¿no? Porque en otros los partidos, formaciones, etcétera, el que sale a explicarlo es el jefe de prensa, el portavoz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, que al alcalde de Zaragoza, al señor Santi Esteve, lo vimos bastante en los medios por este asunto, lo cual efectivamente es un poco... Pero no sé cómo lo verás tú, el hecho de que las nuevas formaciones se hayan impuesto una ética tan férrea y una honestidad tan grande que luego a la mínima, ¿no? Pues se cargue sobre ellos y quizá los despistes están más penalizados, con mayor o menor intención, me da igual, están más penalizados que otra serie de comportamientos como los grandes casos de corrupción que estamos viviendo en estos momentos. A mí me sorprendió una cosa cuando llegamos a Madrid y hicimos ese canutazo, y es que los propios periodistas no querían preguntar por La Gomina. Algunos sí, pero la mayoría no. Ya. Entonces eso me da que pensar. Hombre, pero te reconcilia un poco con la profesión. No, yo estoy súper reconciliada con la profesión. Pero vamos a ver, hay una cosa que está clara, y eso también, de nuevo, aquí yo hago una llamada a los medios de comunicación. Yo tengo absolutamente comprobado que hay información que sale de ciertos medios en las ruedas de prensa, es una información dirigida y está absolutamente... y es muy concreta y va en un sentido muy claro. No creo que haya un interés informativo de esos medios en la información que preguntan. Hay un interés claramente político. La mayoría de los, yo lo llamo sándwich, que nos han hecho nosotros, o pizzas, que nos han hecho a nosotros desde que hemos llegado, tienen una intencionalidad política clara. Y entonces, bueno, aquí la responsabilidad de cada uno, al final el ciudadano acaba estando bombardeado de anécdotas que no tienen su origen en un interés informativo, sino que tienen su origen en un interés político, para sacar un tema o para establecer un marco en el cual te quieren poner, que es un marco muy concreto y que además, si haces un análisis concreto de las cosas, siempre coinciden, ¿no? En nuestro caso, pues inexperiencia, desorden, bueno, pues entonces el marco, pues que si los Reyes Magos, que si no sé qué, pues no, o sea, no existe, o sea, no lo hay, ¿no? Pero bueno. Sí. Y además, anécdotas que colocan en los informativos entre caso y caso de corrupción, que es algo como, ¿no? Lo que decías tú, que qué horror estar al lado de Rita Barberá. De Rita Barberá, yo decía, ¿pero por qué? Por el bote de Gomina, ¿no? Pero yo creo que lo que dices de esa bandera que hemos ondeado, la autoexigencia es verdad que creo que hay como una profecía autocumplida que tenemos que desautocumplir, digamos, de a ver cuánto tardan en ser, y lo de siempre, en equivocarse, en que haya un caso, ¿no?, que los pongan en entredicho. Sí. Estamos mucho más vigilados y mucho más examinados
que cualquier otro partido, yo creo, que haya estado en los ayuntamientos en los que hemos estado, y de hecho pues los casos de corrupción es que están a todas luces, al abasto de todo el mundo, y nosotros esto, claro, lo vivimos y es muy fuerte, porque sí que es verdad que aunque tú estés convencido de lo que estás haciendo, pues bueno, yo cuando me nombraron directora de comunicación salté a la fama y tuve un nombramiento mega mediático con la pornografía y la foto y tal, y evidentemente esto no tenía nada que ver ni tenía nada, o sea, con la capacidad que yo tendría o no para poder hacer bien el trabajo por el que había sido nombrada, pero realmente, pues esto, los impactos, que siempre hablamos de impactos, los recibes en tu persona, ¿no? Y esta exposición, pues creo que la ética periodística tiene que también ser responsable de, en un momento de crisis, de descrédito de los medios y de la información, de la política, vuelve a haber un interés porque las cosas se hagan de otra manera, por ver la política, por interesarse. O sea, a nosotros nos pasa que un pleno municipal puede ser trend topic. Esto no, el seguimiento en redes de un pleno municipal puede ser un trend topic, o sea, esto era impensable. Esto creo que como comunicadores, como periodistas, tenemos que asumir esta responsabilidad, porque realmente nos va la sociedad y nos va nuestro futuro en hacer un buen uso de este momento de cambio que hay. A vosotras, como responsables máximas de los respectivos departamentos de comunicación, ¿cómo influye en vuestro trabajo diario el hecho de elevar a categoría de información las anécdotas de las que estamos hablando? ¿Os convertís en máquinas de desmentidos, en máquinas de reacción? ¿Cómo afecta eso? Me gustaría, en este sentido, que contarais vuestra experiencia personal. ¿Cómo lo lleváis? Porque, claro, también estoy segura de que se vuelca sobre vosotros la responsabilidad de una labor ejecutiva que estáis haciendo de protagonistas políticos muy potentes. Yo creo que me gustaría incluso ser más una máquina de desmentidos, para que hubiera periodistas que llamaran para confirmar esa información. O sea, que el mandamiento número 1, que es para el periodista, que es contrastar las informaciones, peca por su ausencia. Sí, una gran cantidad de veces no se produce. Sí que tengo que decir que con los medios locales, los periodistas que día a día están en el ayuntamiento y visitan y cubren los plenos, ese intercambio de información, ese confirmar la información es mucho más habitual. Pero yo he visto firmas de muchos medios nacionales escribiendo sobre el alcalde, y yo no he recibido ninguna llamada, ni ninguna compañera ha recibido una llamada, y nunca han estado en un pleno ni en una comisión. A mí me choca como periodista, porque yo siempre que he tenido que escribir sobre temas nacionales, aunque el político de turno no estuviera en mi ciudad, yo he levantado el teléfono. Es que es lo que hay que hacer. Hombre, forma parte de nuestro trabajo, digo ahora los que estamos en el otro lado, como se suele decir, ¿no? Es el mandamiento, insisto, el mandamiento número 1, más allá de no traicionar un off the record, etcétera, etcétera. Yo en mi caso, nada más llegar, hice teníamos un montón de bulos, o sea, bulos tal cual. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid va a quitar el nombre al Santiago Bernabéu. No, o sea, no va a suceder. Y era todo bulos, y eran tan grandes que no nos daba tiempo a responder, porque no teníamos organizado el departamento, la Dirección General de Comunicación y demás. Entonces se me ocurrió una idea, como persona que también tiene un enorme apego a lo digital y al periodismo digital, que fue abrir un espacio en el cual poníamos la información original que había dado lugar al bulo. Y los medios de comunicación, no todos, pero un pequeño grupo que salió destacado en un primer momento, fueron tremendamente críticos con esa web que se llama Versión Original, que fue una semana de llamadas y no sé cuántos, y de subidas y bajadas. Obviamente, la web de Versión Original no fue una polémica que los medios crearan per se, sino que una polémica que había detrás, se alimentó de la forma más adecuada por un interés político. Insisto, todo va relacionado. Pero sí que creo que al final es cierto que no tenemos la capacidad, porque lo decía antes Marimar, comparto con ella todo lo que dice, también comparto el hecho de que muchísimas veces sacan informaciones sin preguntar, pero nos falta capacidad en los gabinetes para hacer frente al volumen de medios y el volumen de exigencia informativa que tenemos.
Y eso se nota y insisto, o sea, yo el tener herramientas propias de comunicación directa que tanto los medios como los ciudadanos puedan utilizar, a mí me parece una de las soluciones y en eso estoy trabajando permanentemente. Y me parece lo normal, además. De hecho quiero recordar que la web famosa por la polémica que generó, hay una web en la que funciona en la Comisión Europea desde hace muchísimos Obama tiene una también. Desde hace muchísimos años y no se levantó desde luego tal polvareda. A mí sí me parece un instrumento útil, pero también te digo que sería un poco caer en la trampa de tener que desmentir quizá lo que no es. No sé si en eso teníais. Es que me parece una buena idea, pero estamos intentando ser muy rigurosos con su uso, ¿vale? Pero y aquí de verdad voy un paso más allá. Aunque no lo fuéramos y nos pusiéramos a decir, yo qué sé, en la web, existe el derecho del ayuntamiento a tener un soporte, como además señaló la PDLI, que hizo un comunicado fantástico y que de verdad, aparte de ser una organización que admiro profundamente y que tiene un trabajo excepcional, hizo un comunicado fantástico, muy bien documentado. O sea, el ayuntamiento tiene derecho a tener un soporte en el cual diga lo que tenga que decir. Sí, si es que no pasa absolutamente nada. Igual que el medio de comunicación tiene el derecho a responder lo que estime que tiene que responder, porque se llama libertad de expresión. Sí, derecho a la información. Y derecho a la información. Y a eso, de verdad, hago aquí un llamamiento y me acojo. O sea, y es que es verdad, porque se van las cosas. Sí, ¿no? lo recuerdo. Yo creo que también que los desmentidos, que evidentemente están incorporados en el funcionamiento del día a día, ¿no? De cambia el titular, no ha sido esto no es correcto, no es verdad, que muchas veces es el titular en realidad, porque antes también lo comentábamos, ¿no? Estamos un poco cansadas de ver noticias que el contenido está muy bien redactado, que tiene toda la información, que se lo han currado y que está bien, y después el titular es un titular que no tiene nada que ver y que tendencioso, y bueno, esto también es otra de las cosas que que estábamos diciendo antes, se pueden luchar mucho los titulares, pero si lleva la palabra Colau o lleva la palabra Carmena, probablemente es el titular que es y te... Oye, os voy a poner un ejemplo que es buenísimo, que me lo comentó el equipo de local del ABC, a los que les tengo un montón de cariño, que son, fíjate, paradójicamente. Pero me comentaban que el titular, o sea, la noticia que mayor consumo había tenido en Internet en la historia de su soporte en Internet había sido una noticia que ponía Manuela Carmena y sexo junto en el titular. 2,5 millones Esto nos da una idea de la arbitrariedad de la red, ¿no? No tiene nada que ver, pero si van los conceptos, ¿no? Muchas veces es una cuestión de conceptos. Yo entiendo, y en este sentido tengo que hablar en nombre de los medios de comunicación, entiendo que el titular es un tema más delicado que normalmente no suele depender del redactor, porque a mí también me gusta diferenciar entre los periodistas y las empresas de comunicación, que eso, en fin, es una guerra que ahí tenemos también internamente la prensa y que a veces es más llevadera que otras. Pero bueno, como no hemos venido a hablar de eso, que abriría todo un congreso, pues sigamos. Me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Marimar, a Lula y a Águeda para que el público hiciera, si quiere, alguna pregunta. Y eso sí, les voy a rogar que sean, os voy a rogar, porque sois gente muy joven y no sé qué hago tratándoos de usted, os voy a rogar que sean como mucho 30 segundos por pregunta, porque me han puesto aquí un reloj gigante y he cogido el mensaje. Así que, por favor, me parece que hay 2 micrófonos en la sala, por aquí. Bueno, yo aprovecho que todavía no llega el micrófono para decir que estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta este sitio, me encanta el Congreso de Huesca. Se te ve en tu salsa, además. Total, me encanta este reloj. Que has venido ya muchos... Gracias, Fernando, gracias, organizadores del Congreso. Gracias a todos. Sí. Y a toda la gente aquí, porque además es que hay muchísima gente. Adelante, por favor. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todas por compartir la experiencia que estáis teniendo. Me parece muy interesante y muy necesario el análisis. He visto mucha crítica a los medios, que también creo que es necesaria, pero no he escuchado autocrítica. Es decir, a mí me gustaría saber qué es lo que valoráis que se podía haber mejorado en la comunicación institucional, que por parte de la ciudadanía se está echando en falta, que a lo mejor no se esté trabajando
excesivamente bien en términos de comunicación y que precisamente puede haber, evidentemente, una parte muy interesada por parte de los medios de comunicación de desvirtuar lo que está pasando, pero también es cierto que no se ha hecho nada mal desde la institución. Gracias. Gracias. No sé quién, Águeda, ¿empiezas tú? Vale, seguro. Yo, de las cosas que más autocrítica igual haría, sería en cuanto a situaciones a veces un poco de excesiva cautela o de desconfianza hacia los medios a la hora de ser capaces de explicar algunas cosas complejas que ante el peligro de que vayan a salir desvirtuadas, pues bueno, también llegas a un terreno nuevo que no conoces, y creo que esto sí que nos ha ido en contra a nosotros y a la ciudadanía en general, que sí que demanda, ¿no?, una mayor transparencia en el día a día y en explicar esta complejidad que nos estamos encontrando al querer aplicar unas políticas diferentes o hacer algunos cambios. Yo creo que esto serían las cosas que a mí por lo menos me pesan. Yo comparto 100% lo que dice Águeda. Muchísimas veces entras en una especie como de paranoia colectiva y te cuesta tener, cumplir los principios que tú quieres cumplir. Otro tema también es que estamos invirtiendo muchísimos recursos en toda la parte de lo inmediato, de los fuegos que se van montando, y entonces pierdes el tiempo que tienes que dedicar a hacer información de calidad para el ciudadano, y eso 100% para nosotros es un problema y estamos intentando resolverlo internamente. Y me gustaría decir que yo soy crítica, pero entiendo que la situación de los medios es absolutamente compleja. No creo que el medio sea ni el medio ni el periodista sea un ser malo y perverso. Entiendo que nosotros somos un elemento ajeno en un sistema que está cambiando y que tiene que desarrollarse una simbiosis en la que todos viviremos en un equilibrio perfecto, espero, dentro de 3 años. Yo mi crítica, los retos que me planteaba también eran una crítica hacia mí. Es decir, no estábamos sabiendo transmitir esos conceptos etéreos como la igualdad, los cuidados, o, la participación, los procesos participativos, los logros sociales y sobre todo también, bueno, pues la transparencia, otro de los conceptos que también tenemos que aprender a transmitir mejor. Y creo que también la rendición, en el caso de Zaragoza, la rendición de cuentas. No estamos sabiendo transmitir a los medios lo que sí le está llegando a la gente. No tenemos medios de comunicación cuando cada concejal cada mes va a uno de los barrios y se junta con 150 vecinos en un centro cívico para explicarle lo que ha hecho durante 8 meses de gestión. Tenemos muchos vecinos, pero no tenemos medios de comunicación que acudan allí, que pueden hacer también sus preguntas libremente. Disculpa, ¿no tenéis medios porque no los convocáis? ¿No os habéis planteado de momento convocarlos? Sí se convoca. ¿O porque no van? Es completamente abierto, pero no... Pero claro, igual tampoco hemos sabido transmitir el que ellos pueden participar como uno más, y esa información se la pueden llevar a su medio. Nosotros en algunos casos es triste, pero hemos decidido no convocar medios porque se te desvirtúa completamente el proceso de relación entre el ciudadano y el gerente, ¿no? La alcaldesa o el concejal. ¿Te refieres a que sacan temas que no...? Bueno, que te puedes acabar teniendo una rueda de prensa sobre temas muy variados que no tienen nada que ver con la razón por la cual la alcaldesa está participando en un pleno ciudadano. Y entonces al final dices, realmente esto que es maravilloso, que habría que contarlo y que los medios les encantaría, no les voy a invitar porque es que me va a acabar metida aquí en la explicación de por qué el chino Wanda no va a venir a hacer el edificio. Sí. Y estoy en Quizá Hortaleza, ¿no? Es el choque de intereses, ¿no?, entre la institución y la prensa. Pero eso es un error uno nuestro. De los... O sea, hay un punto en el cual no sabemos hablar bien con los periodistas o explicarnos bien, o ese equilibrio que tiene que existir entre el periodista y nosotros no lo hemos conseguido. Lo tenemos que trabajar, es que es un trabajo que tenemos pendiente. Sí, bueno, lo tenemos que trabajar entre todos. No sé si hay alguna pregunta más. Javier, te estoy viendo. Hola, buenas. 2 reflexiones muy rápidas y una pregunta. La primera es que, como periodista y consumidora de información, considero que hoy en día existe una especie de golpe blando de grandes medios en España para desestabilizar los ayuntamientos que representan vuestras líderes y vuestro líder político.
En segundo, y que es una lástima, por cierto, que claro, muchísimas de las energías que vosotras utilizáis diariamente se tengan que gastar desmintiendo constantemente errores que no son tales, sino que son errores intencionados. Me parece una lástima en vuestra labor diaria. Luego, en segundo lugar, no hay que olvidar, como periodista, que durante muchísimos años los gabinetes de comunicación de los ayuntamientos han sido, en realidad, aparatos de propaganda diariamente, de alguna manera lanzando informaciones para la propia subsistencia de la estructura municipal y para garantizar la supervivencia del gobierno de turno. Entonces, probablemente os ha tocado jugar en un momento en el que es dificilísimo ejercer ese cambio por vuestra parte y por la respuesta de los periodistas que trabajamos en medios. Y la pregunta concreta era, en vuestro trabajo diario, ya que estamos en un congreso de periodismo digital, era un poco qué peso tiene todas las herramientas digitales en la elaboración de la información que vosotros lanzáis diariamente a los medios. Es decir, qué peso tiene todo lo digital en la formación de los trabajadores que vosotros dirigís, en la elaboración del mensaje, qué formatos son los que más pesan hoy en día a la hora de elaborar vosotros los mensajes que queréis transmitir. Un poco ahí, ¿cuál es el peso de lo digital en vuestro trabajo diario? Muchas gracias. El equipo que dirigís. Gracias. Águeda, tú que eres una todoterreno del mundo digital. Pues hay en la lista de ranking, creo que las redes sociales en el caso de Barcelona, de la alcaldesa, de Ada Colau, son una pieza comunicativa que se está creando y transformando, ¿no? A partir del uso que va haciendo ella, que supervisa directamente cada cosa con un equipo que le ayuda también, pero ella sí que no ha querido delegar el uso de sus redes sociales. Y antes lo comentábamos, ¿no? El tuit ha pasado a ser un comunicado, una nota de prensa, un comunicado de prensa, el sitio, un tuit de las alcaldesas, del alcalde, desmiente, ¿no? Pues es una forma muy rápida de decir, la versión oficial es esta, ¿no? Eso sería como el número 1. Después, está como por hacer en el Ayuntamiento de Barcelona el poner orden y sentido a toda la comunicación digital. Ahora hemos creado la Dirección de Comunicación Digital, que se abrirá concurso esta semana, me parece, y será un proceso largo, espero y deseo que se presente mucha gente. Y la persona que adjudique, ¿no? la plaza, pues tendrá un gran reto para ordenar y para liderar una nueva comunicación digital que aproveche todo el potencial que ya tiene, porque sí que son unos canales que han duplicado. Sí que hemos reestructurado a nivel de funciones, no hay más gente haciéndolo, pero sí que todo el mundo ahora hace redes, ¿no? Somos más mujeres y hombres orquestas. Y sí que se ha duplicado por este interés también, ¿no? que hay del día a día municipal se han multiplicado tanto los seguidores como las interacciones que hay. O sea que es muy importante. Bueno, Lula. Exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado con un gabinete que llevaba muchos años trabajando, pues desde tiempos de Tierno Galván, y uno de los principales objetivos es convertirnos en mujeres y hombres orquesta, que la gente aprenda a utilizar las redes sociales, que las utilicen bien. Y en realidad yo siempre veo, hay como 3 bloques principales en lo que es la Dirección General de Comunicación y Ayuntamiento. Uno es prensa, el otro es lo que llamamos contenidos y un tercer bloque sería publicidad. Y ahora mismo, cuando llegamos, prensa era el bloque más importante, contenidos es un bloque que no existía, y publicidad, es lo que es. Y ahora la idea es que prensa vaya bajando y vaya subiendo contenidos, lo que no quiere decir que vaya a cambiar la relación que tenemos con los medios. O sea, con los medios hay que seguir manteniendo una relación muy fluida y ser capaces de responder a las necesidades que ellos plantean, pero sí es cierto que se invierte muchísimo tiempo en hacer notas de prensa que no van a ningún sitio, en hacer fotonoticias que no van a ningún sitio. Entonces, todo ese tipo de trabajo que se hace, que te consume mucho tiempo, pero que no tiene un valor informativo demasiado potente, pues transformarlo en otra cosa, ¿no? En comunicación más directa o más ágil, siempre en formato digital.
Bueno, en nuestro caso, las redes sociales del Ayuntamiento y sobre todo las del alcalde no son tan potentes como las de Colau y las de Carmena, pero poco a poco estamos trabajando. El problema es lo que comentaba antes, la falta de personal y la falta de tiempo. Queremos darle un empujón a eso. El Twitter, en el caso del Twitter municipal, es una información mucho más de servicio, de ayuda, ¿no? al ciudadano. Bueno, también necesaria, ¿no? En ámbitos locales. Sí. Donde sí que creo que estamos más avanzados es en la web en cuanto a transparencia, datos abiertos, muchísimos conjuntos de datos abiertos, tanto para que los trabajen los periodistas y hacer periodismo de datos, esa cosa tan bonita que poco a poco se hace cada vez menos, e incluso para aplicaciones de móviles respecto al tráfico, el medio ambiente. Lo mismo con todo el tema de transparencia de contratos, de facturas. Y nos falta trabajar más esa parte de las redes propias del alcalde. Él sí que de vez en cuando suele verter sus comentarios. Lo vemos en Twitter, lo leemos, lo seguimos. Pero hace falta más tiempo. Una preguntita muy rápida, casi de sí o no. ¿Tenéis algún límite en cuanto a información institucional de cara a los medios por cuestiones de seguridad, por cuestiones de vida privada, el tema de la vida privada? ¿Hasta dónde llegáis? ¿Cómo que sí o no? Esa es una pregunta trampa. Sí que hay límite. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro que se entiende muy bien. Nosotros publicábamos las agendas de la alcaldesa todas las mañanas o incluso el día anterior, previo a que tuviese lugar los encuentros y demás. Y nos pidieron, después de 1 mes y medio, por seguridad, que las publicáramos posterior. O sea, no hay una voluntad de esconder la agenda, pero no puedes publicarla antes porque entonces te arriesgas a que le pueda pasar algo a Manuela. Claro. Bueno, pues sí, eso es un límite. En cuanto a vida privada, pues hombre, yo creo que lo tiene que haber. Nos pasó que un diario plantó a 3 tíos en la puerta de la casa de la alcaldesa. Y ahí, si es que, de verdad, esto entiendo, es un pedazo de temazo, porque ese diario que plantó estos 3 periodistas creía que tenía el derecho de plantificar a 3 personas en la puerta de la casa de la alcaldesa para ver cuándo entraba y salía, cogerle declaraciones. Insisto, hay una similitud, o sea, os está asimilando lo que se hacía antes con la tonanillera y el periodista a lo que se hace con una persona que es que al final no deja de ser una alcaldesa a la que... Obviamente se les informó de que no lo podían hacer, porque por lo visto no lo pueden hacer, pero te da como cosa, ¿verdad? Yo creo que ese límite no lo tenemos que poner nosotros. Es un límite lógico. Es autorregulación, ¿no? Claro, yo creo que los periodistas... La ética, ¿no?, de la que hablábamos. Yo creo que los periodistas sabemos perfectamente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, y cuando estamos en los gabinetes también. Y que creo que tenemos desde los gabinetes de comunicación que hacer equilibrios entre lo que es la transparencia y lo que es también querer marcar una agenda, que no simplemente salir a la redacción, da igual nacional o de crítica o de anécdota, sino querer también marcarte un poco esa agenda a los medios y que los medios también te la marquen a ti. Entonces, un poco malabares. También creo que hay una autorregulación de algunos perfiles muy activos en las redes sociales que ahora tienen un cargo público y que, bueno, tienen que gestionarlo y que también están en el punto de mira y a veces, pues bueno, lo que era una información trivial se convierte en algo sospechoso o digno de una Ahí noticia. va lo de la autocrítica de antes, ese es uno de los puntos. Sí. La incontinencia. La incontinencia, sí. Es complicado. Sobre todo eso, claro, me imagino que además viniendo del mundo del activismo, de la lucha social, en fin, es muy brusco el cambio, ¿no? Pero bueno, también hay que dar un margen. Aunque entiendo que en esto que va todo tan rápido pero Ana, no ahí se da. también hay un punto, porque es que son nuevos perfiles, es que es una forma diferente de comunicar, entonces al final no es un político al uso, es una persona que comunica transparente hacia el exterior. Claro, que no se trata de que lo haga mal, sino que lo hace diferente, ¿no? Y le estás machacando porque no te gusta su forma de comunicar, no te parece la forma, eso no lo debes decir, ¿no? Entonces, lo políticamente correcto, ¿no? Exacto. Que decimos. Muy bien, pues nada, ha sido... No queda tiempo, lo siento muchísimo, de verdad, porque seguro que seguiríamos aquí toda la mañana. Yo por lo menos ha sido... Corre. Gracias. A mí lo que he oído me suena antiguo, sinceramente. Esta crítica a los periodistas...
Esta crítica a los periodistas la hemos oído toda la vida, desde gabinetes que quieren vender su información. Que el ayuntamiento pare los desahucios es obligación del ayuntamiento, para eso lo hemos votado los ciudadanos. Y los medios tenemos que decir libremente si eso lo consideramos relevante o no. Ya está. Y no hay ningún motivo para que desde un gabinete de comunicación de ninguna institución se quiera o se pretenda o se intente dirigir a los medios. Somos los lectores, o son los lectores de nuestros medios, los que deciden comprar o no comprar, y son los anunciantes los que deciden anunciarse o no anunciarse, y los directores del medio los que deciden si esa información es correcta o no. Por favor, informad y nosotros decidiremos. Gracias. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un auténtico placer y nada, que continúe el Congreso, que desde luego lo que llevamos yo creo que está siendo muy interesante.